¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando sabe con absoluta certeza que morirá en 24 horas? ¿Siente arrepentimiento, miedo o simplemente espera, sabiendo que cada respiración lo acerca más a la aguja? Robert Dale Conklin no era un asesino. Qualquia era tranquilo, controlado, astuto, un antiguo asistente legal, con un coeficiente intelectual elevado y un carácter meticuloso. En otra vida, podría haber sido el abogado de confianza de alguien, pero en esta se convirtió en el artífice de uno de los crímenes más horribles de Georgia. Cuando las autoridades le comunicaron la fecha de su ejecución, el 12 de julio de 2005, Robert no se inmutó, no gritó, en cambio, asintió en silencio, como si lo hubiera esperado desde el principio. A partir de ese momento, cada tic del reloj se convirtió en una cuenta atrás, una lenta y constante marcha hacia la muerte. ¿Qué hace un hombre como Robert en sus últimas 24 horas? ¿Cómo pasa alguien tan frío y calculador su último amanecer, su última comida, sus últimas palabras? Estas son las últimas 24 horas de Robert Dale Conklin, y la historia solo se vuelve más oscura a partir de aquí. Antes de los titulares, antes de los debates, en la sala del tribunal, la cámara de ejecución y las escalofriantes fotos de la escena del crimen que atormentarían la imaginación del público. Robert Dale Conklin solo tenía 23 años, un joven, con un pasado turbulento, pero también con una frágil esperanza de algo mejor. Nacido en Illinois, ya había conocido el interior de una prisión. Estaba en libertad condicional, tras cumplir 3 años de una condena de 6 por robo a mano armada y allanamiento de morada. Se mudó a Atlanta, tratando de reconstruir lo que se había roto. Consiguió un trabajo como gerente en McDonald's. No era glamuroso ni ideal, pero era un trabajo honesto, el tipo de trabajo que le daba estructura a sus días, y tal vez incluso una oportunidad para empezar de nuevo. Fichaba, gestionaba los turnos, sonreía a los clientes. Para el mundo exterior, parecía cualquier otro joven que intentaba ganarse la vida, pero por dentro, caminaba por la cuerda floja. Un paso en falso, y volvería a caer en la oscuridad de la que apenas había escapado. Fue entonces cuando conoció a George Grant Crooks, un abogado, culto, refinado, un hombre con futuro. Sus nunca deberían haberse cruzado, pero lo hicieron. Poco después de conocerse, comenzaron una relación sentimental, y, a partir de ese momento, nada en la vida de Conklin volvería a ser igual. El 26 de marzo de 1984, Robert Dale Conklin invitó a George Grant Crooks a su modesto apartamento de Atlanta. La velada comenzó tranquilamente, solo 2 hombres, compartiendo espacio y tiempo. Se habían acercado mucho en las últimas semanas, y su conexión estaba teñida de intimidad y confusión emocional. Esa noche, volvieron a tener relaciones íntimas. Fumaron marihuana, algo que ya habían hecho antes, tratando de suavizar los bordes de sus vidas. George, relajado y quizás un poco somnoliento por la codeína que había tomado, decidió quedarse a pasar la noche. Parecía una decisión humana sencilla, una elección tomada con confianza, en un momento de vulnerabilidad. Pero lo que sucedió a continuación todavía hace temblar a cualquiera que escucha la historia. George no sabía que el hombre en quien confiaba llevaría las cosas a un nuevo y perturbador nivel. Por la mañana, George estaba muerto, y el hombre en quien había confiado estaba pensando en cómo ocultar lo impensable. Según los fiscales, no se trató de un crimen pasional. Dijeron que Conklin atrajo a George a su apartamento y luego lo atacó con un destornillador, apuñalándolo varias veces. Las heridas eran brutales, especialmente una en la oreja izquierda, que era tan profunda que le perforó el cráneo. Pero el horror no terminó ahí. Conklin arrastró el cuerpo hasta el inodoro para vaciar la sangre y luego utilizó un cuchillo de carne y otras herramientas para descuartizar el cuerpo de George. Compró productos de limpieza, envolvió los restos en bolsas de basura y los tiró a un contenedor cerca del apartamento. Luego desapareció en Miami, Florida. En Atlanta, los seres queridos de George comenzaron a preocuparse al no poder contactar con él. Su padre encontró su apartamento vacío y su coche desaparecido. Entonces se produjo el espantoso descubrimiento. El 28 de marzo, solo 2 días después del asesinato, un trabajador de mantenimiento que recogía latas de aluminio abrió un contenedor y encontró las bolsas de basura llenas de restos humanos. La policía llegó rápidamente. Dentro del contenedor encontraron herramientas ensangrentadas, destornilladores, cuerda, e incluso la cartera y las tarjetas de crédito de George. Poco después, el médico forense adjunto Salasaki realizó la autopsia de los restos y encontró un total de 8 puñaladas en el lado derecho del cuello de la víctima, infligidas antes de la muerte. Además, había una puñalada en la zona de la oreja izquierda que perforaba la
parte superior de la oreja, y no solo cortaba el conducto auditivo, sino que la herida se extendía hasta la zona mastoidea izquierda, también antes de la muerte. Además, varios hematomas alrededor de la cabeza y el cuello eran compatibles con un traumatismo por objeto contundente, lo que indicaba que la cabeza había sido golpeada con un objeto contundente. También había 2 puñaladas mortales en la parte inferior derecha del cuello, una de las cuales penetró en el pulmón izquierdo. El Dr. Saki concluyó que la muerte se debió a las puñaladas en el pecho y el cuello, siendo el traumatismo por objeto contundente en la cabeza y el cuello un factor contribuyente. Poco después del asesinato, los investigadores policiales lograron relacionar a Robert Dale Conklin como principal sospechoso del asesinato después de encontrar una tarjeta con el nombre del agente de libertad condicional de Conklin, que se encontraba entre los restos del cuerpo descubiertos fuera del contenedor de basura del apartamento de Conklin. Durante días, Conklin permaneció fugitivo hasta el 8 de abril, cuando regresó a Georgia y fue detenido en un restaurante cerca de su apartamento. A partir de ese momento, el caso comenzó a desarrollarse rápidamente. El tribunal le asignó un abogado de oficio y el estado de Georgia se preparó para solicitar la pena de muerte. El asesinato fue tan espantoso y perturbador que los fiscales consideraron que merecía la pena más severa posible. Estaban decididos a demostrar que no se trataba de un caso de legítima defensa, sino de un asesinato a sangre fría. El juicio de Conklin comenzó en junio de 1984. La defensa intentó argumentar que George Crooks había atacado primero a Conklin, alegando que Crooks intentó agredirlo. Conklin dijo que actuó por miedo, en defensa propia, y que nunca tuvo la intención de matar. Dijo que desmembró el cuerpo solo para ocultar el crimen, porque temía perder la libertad condicional, pero el tribunal denegó esas mociones. El 15 de junio, tras poco menos de una hora de deliberación, el jurado, compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, declaró a Conklin culpable de asesinato. Al día siguiente, volvieron con su veredicto pena de muerte. El jurado consideró que el crimen de Conklin demostraba la depravación de su corazón y su mente, su falta de remordimiento, la forma metódica en que se deshizo del cadáver, todo apuntaba a un hombre sin compasión. Pero Conklin no había terminado de luchar. Emprendió un largo proceso de apelaciones con la esperanza de revocar la sentencia. En enero de 1985, apeló ante el Tribunal Supremo de Georgia, alegando que el asesinato fue en defensa propia. El tribunal rechazó su apelación en junio de ese mismo año. Más tarde ese mismo año, apeló ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También se negó a escuchar su caso. Incluso 20 años después, en 2004, Conklin hizo otro intento, esta vez ante el Tribunal de Apelación del 11º Circuito. Una vez más, su solicitud fue denegada. Tras 2 décadas en el corredor de la muerte, después de todas las mociones, apelaciones y argumentos legales desesperados, ese día había llegado por fin. Las paredes de la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia habían visto envejecer a Robert Dale Conklin, que pasó de ser un asesino de 24 años a un hombre de unos 40, endurecido por el aislamiento y el tiempo. Pero cuando salió el sol, el 12 de julio de 2005, ya no había ningún tribunal al que acudir, ninguna moción que presentar, ningún tiempo que pedir prestado. Su destino estaba sellado. Cada tic del reloj era ahora un golpe de tambor hacia lo inevitable, y poco sabía él, al despertar en su pequeña celda, que cuando el siguiente amanecer tocara esos muros de hormigón, ya no estaría allí. Era el comienzo de su último día en la tierra. A las 6:00 de la mañana, Robert Dale Conklin se despertó lentamente en su pequeña y fría celda. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a que Conklin se enfrentaba al último día de su vida. El aire estaba cargado de un silencio aterrador. A pocas horas de la ejecución que se había fijado para las 7 páginas, su mente estaba inquieta, enredada en recuerdos y miedo. El eco lejano de unos pasos le recordaba que estaba atrapado en el tiempo, contando los minutos que le quedaban. A las 6:30, los guardias le trajeron la bandeja del desayuno. Era su última comida en el silencio y el aislamiento de su celda. Aunque la comida era normal, Conklin la trató con un cuidado inusual, comiendo lentamente, casi como si intentara memorizar cada sabor, cada sensación, antes del final. A las 7:15, se lavó la cara con agua fría, cuyo impacto apenas penetró. Su entumecimiento ya no había vuelta atrás. Las paredes parecían cerrarse cada vez más, cada sonido era más agudo, cada momento más pesado. A las 8:00 de la mañana, la pesada puerta de acero se abrió con un chirrido y un capellán de
La prisión entró silenciosamente en la habitación. La presencia del capellán transmitía una calma que contrastaba fuertemente con las paredes estériles y el temor silencioso que se aferraba al aire. Se sentó frente a Conklin, con voz baja y firme, casi como una oración susurrada en medio de una tormenta. Hablaron durante casi una hora, no sobre el crimen, ni el castigo, sino sobre el alma, sobre el perdón, sobre la posibilidad de la paz, incluso en un lugar tan alejado de ella. El capellán leyó en voz baja las escrituras, con un tono suave, como un padre que lee a un niño inquieto. Le recordó a Conklin que, independientemente de lo que hubiera hecho, todavía había lugar para la misericordia, todavía había lugar para Dios, pero por dentro, Conklin luchaba contra una tormenta. Los latidos de su corazón eran más fuertes que las palabras del capellán, el peso de su pasado, la brutal realidad de su presente y la certeza de la muerte que se acercaba, se arremolinaban en su interior. Asintió cortésmente, murmuró algunas palabras, pero en su mayor parte, se quedó sentado en silencio. Sin embargo, sus ojos decían la verdad. Estaban húmedos por las lágrimas contenidas, brillando en la tenue luz de la mañana. Carapa, era una lucha silenciosa por contenerlas, por mantener cierta compostura, pero su rostro lo delataba. La tristeza era profunda, no ruidosa, pero aplastante. Una tristeza que no gritaba, simplemente estaba allí, quieta y pesada, como un hombre esperando la muerte. En ese momento el capellán le tomó suavemente la mano, y durante unos segundos, el tiempo pareció ralentizarse, pero tenía que irse. A medida que la mañana se acercaba a las 9 alto M, Conklin hizo una última llamada telefónica. Su voz era tranquila, a veces temblorosa. Esa llamada era su vínculo con el mundo exterior, una breve oportunidad de comunicarse con alguien, más allá de los barrotes de acero y las paredes de hormigón. Era tanto una despedida como una esperanza desesperada de que alguien lo comprendiera. A las 10:30, Conklin estaba sentado solo. Un torbellino de emociones, remordimiento, ira y tristeza se reflejaba en su rostro. Sus dedos recorrieron los bordes de la foto, y el pasado y el presente chocaron dolorosamente. Hacia las 11, los guardias de la prisión llegaron para realizar su última revisión de seguridad rutinaria. El tintineo de las llaves y el ruido de las botas pesadas resonaban en el pasillo. Un sombrío recordatorio de que las horas escapaban más rápido de lo que él podía comprender. A las 12 del mediodía, las esperanzas de clemencia de Robert Dale Conklin se hicieron añicos. La Junta Estatal de Indultos y Libertades Condicionales denegó oficialmente su última petición de clemencia. Ya no había posibilidad de una segunda oportunidad. No había esperanza de salvar su vida. 2 horas más tarde, el Tribunal Supremo de Georgia siguió su ejemplo y rechazó su recurso por 5 votos contra 2. Las palabras de la presidenta del tribunal, Leah Ward Sears, y del juez Harold Don Melton, que disintió, resonaron en silencio, en la mente de quienes lo recordaban. Conklin había sido juzgado apresuradamente, con un defensor público sobrecargado de trabajo, y el juez que presidió el juicio había mostrado una clara hostilidad hacia él. Sin embargo, la ley era definitiva. En la pequeña habitación donde se encontraba Conklin, el peso de esas decisiones se posó como una piedra sobre su pecho. Su amiga Sir Beasley Parker se mantuvo cerca, visitándolo y ofreciéndole todo el consuelo que podía, pero Conklin estaba visiblemente conmocionado. A veces, se secaba las lágrimas. La tristeza era profunda y real. El final ya no estaba lejos, sino cerca. La hora de visita terminó a las 3 página M, y Parker salió de la prisión, pero su conexión no se rompió. Siguieron hablando por teléfono, y la voz de ella era un frágil hilo que mantenía sus nervios bajo control mientras pasaban los minutos. Poco después de las 3 página M, se llevó a cabo el examen físico de rutina. Los médicos y enfermeras revisaron cuidadosamente su salud, asegurándose de que estuviera en condiciones para el sombrío viaje que le esperaba. La clínica estéril era fría, clínica, y contrastaba fuertemente con la tormenta emocional que se gestaba dentro de Conklin. A las 4 página M, llegó la hora de su última comida. La última comida de Conklin fue un festín de contrastes: un filete mignon envuelto en tocino, camarones al ajillo, papa al horno con todos los aderezos, mazorca de maíz, espárragos con salsa holandesa, pan francés con mantequilla, queso de cabra, melón fresco, tarta de manzana, helado de vainilla y té helado. Se lo comió todo. La comida era más que un simple alimento. Era un último momento de normalidad, un último sabor de los placeres sencillos de la vida antes del final. A las 5 de la tarde, el sol comenzaba a ponerse fuera de la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia. Pero dentro, para Robert Dale Conklin,
El día se oscurecía de una manera mucho más permanente. Las paredes estaban en silencio. El aire era pesado. Robert seguía al teléfono con su amiga Sir Parker. Su voz, firme y cálida, era el último consuelo humano al que podía aferrarse. Ella no era solo una visitante. Había estado allí durante 11 largos años, pasando por apelaciones, retrasos y noches en las que la esperanza se desvanecía. Why Ahora estaba ayudando a afrontar el final. A las 6 página M, le dijo que tenía que colgar. Iba a presenciar su ejecución. Los abogados querían que lo mantuviera ocupado, dijo más tarde. Pero ya no había más espera, ni más conversaciones. Había llegado la hora. A las 6:45 página M, llegó la primera denegación. El tribunal del 11º circuito rechazó su última apelación. La jueza Rosemary Barkett disintió. Escribió que Conklin nunca había tenido un juicio justo, pero que eso no importaba. La decisión estaba tomada. Minutos después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo lo mismo, sin suspensión, sin clemencia. El juez, Antonin Scalia, no participó. El juez Anthony Kennedy revisó el caso y denegó la suspensión. A las 7 en punto, todo había terminado. No quedaban más apelaciones pendientes, no quedaban puertas legales abiertas. Era la hora. Las 7:07 página. Emma Robert Dale Conklin entró en la cámara de ejecución. Llevaba un uniforme blanco de la prisión. Su rostro estaba pálido, pero sereno. Sus ojos recorrieron la sala. Una última mirada a la vida, a las personas, a los que habían venido a ver este momento. Algunos vinieron para cerrar el ciclo, otros para decir adiós. Él mismo se subió a la camilla. Los funcionarios de prisiones lo ataron a la cama, y 2 enfermeras le prepararon los brazos para las vías intravenosas que llevarían los productos químicos letales a su cuerpo. En algunos momentos, Conklin parecía hablar e incluso reír con los guardias durante los preparativos. Quizás fuera un último acto de rebeldía, o, tal vez, de paz. Después de que las enfermeras aseguraran las vías intravenosas, los guardias colocaron unas sábanas sobre las piernas y el pecho de Conklin. A continuación, uno de los guardias colocó la camilla de manera que la cabeza de Conklin quedara elevada. En ese momento, entraron en la sala los demás testigos, entre los que se encontraban miembros de los medios de comunicación, familiares de la víctima y los testigos personales de Conklin, Parker y su marido, el abogado Russell J. Parker Jr., el hermano de Crooks, Jim Crooks Jr., y su cuñada Mary Jo Elberth, se sentaron en la primera fila durante la ejecución. Después, se negaron a hablar con los periodistas. Las drogas se administraron a las 7:34 página. M. Conklin se negó a hacer una última declaración, pero permitió que se leyera una oración en su nombre. Mantuvo la cabeza erguida y miró alrededor de la sala todo el tiempo que pudo. Sonrió a Sir Parker, que estaba sentada en la segunda fila. Ella le hizo un gesto, y los dos se comunicaron con la boca mensajes como «Estoy bien» y «Te quiero». Después de unos minutos, Parker dijo que le había dicho «Te quiero» y luego «Cierra los ojos». Conklin respondió con un adiós justo, antes de que su cabeza cayera hacia atrás sobre la camilla. En ese momento, su boca se abrió y permaneció así durante los siguientes minutos. Su pecho se movió hacia arriba y hacia abajo durante un rato, y luego, su cuerpo quedó inerte. Parker, que había visitado a Conklin durante 11 años, comenzó a sollozar. Más tarde salió de la habitación, pero regresó para recoger a su marido. Robert no hizo ninguna declaración final, pero había pedido que se leyera una oración. A medida que los fármacos entraban en su cuerpo, su pecho subía y bajaba más lentamente, y luego aún más lentamente. Su cabeza se inclinó hacia atrás. Su boca se abrió ligeramente. Sus manos, antes apretadas, quedaron flácidas. A las 7:44 página M, el alcaide regresó acompañado de 2 médicos. Le tomaron el pulso, comprobaron su respiración y sus ojos. Uno asintió con la cabeza, luego el otro. El alcaide se volvió hacia la sala y anunció la hora de la muerte en las 7:44 página. C. Cerraron las cortinas. Y con eso, Robert Dale Conklin, un hombre que en su día alegó defensa propia y que pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte, dejó de existir. Conklin fue la tercera persona ejecutada en Georgia en 2005 y la ejecución de Conklin fue la 39. Ejecución documentada en Georgia desde 1976, año en que se restableció la pena capital en Estados Unidos, la sentencia del caso Gregg contra Georgia. El caso de Conklin se publicó en un libro de 2022, escrito por Dylan Frost titulado Last Meals, The Final Suppers of Serial Killers and Murderers, Últimas Comidas, las últimas cenas de asesinos en serie y asesinos,
que recoge las últimas comidas solicitadas por algunos de los asesinos más viles e infames de la historia y sus crímenes. El caso de Conklin destacó por sus selecciones inusualmente refinadas en comparación con los pedidos habituales de comida rápida de los demás. Al final, el tiempo no salvó a Robert Dale Conklin. La justicia, sea cual sea su definición, llegó, con pasos silenciosos, sin fanfarrias, sin vítores, sin cierre, solo con el frío peso de las consecuencias. ¿Qué opinas de este caso? ¿Se hizo realmente justicia o se perdió algo en el proceso? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides dar a me gusta, compartir y suscribirte para disfrutar de más historias reales de crímenes en los que cada minuto cuenta y cada detalle importa. Hasta la próxima, mantén la curiosidad y permanece alerta.